Vamos a empezar de lleno con nuestro curso de Symfony. En este caso estamos en la versión 7. ¿Okay? Estamos en la parte aquí de documentación de symfony.com. Hay mucha lectura por revisar. Sin embargo, pues la teoría la dejamos para que ustedes la puedan revisar detalladamente y con calma. Lo que hice ahora es generar un proyecto ejecutando el comando Symfony New-Web App, que en este caso el nombre de mi proyecto se va a llamar curso. Lo ejecuté porque tarda varios minutos en crearse el proyecto, entonces para ahorrar un poco de tiempo se generó ya en la carpeta C sin ningún problema. Entonces, con el editor de su preferencia, yo en este caso estoy utilizando Visual Studio Code. Vamos a abrir ese proyecto, que en este caso está en la carpeta C y se llama curso. Vamos a abrirlo. Y listo, se abre nuestro proyecto que acabamos de crear. En este caso nos genera, como pueden ver, diferentes archivos y diferentes carpetas. Todos estos son importantes. Vamos a ver algunos durante el transcurso de todo el curso y otros a lo mejor los vamos a aprender por simple contexto. Uno de los archivos más importantes es este, el .emp. Aquí se guarda en qué ambiente estamos trabajando, que en este caso es el de desarrollo o el de dev. Y cuando estemos listos para llevarlo a producción, lo podemos cambiar a prod. Se genera una clave secreta de aplicación y nos genera un ejemplo de una cadena de conexión hacia base de datos que ahorita vamos a modificar. También nos genera, bueno, de hecho aquí está una cadena de conexión y nos dice que hay que cambiarla, por ejemplo, que en este caso son las contraseñas. Nosotros vamos a usar MySQL, entonces vamos a utilizar esa cadena de conexión. Y por aquí hay otras variables importantes que vamos a ir viendo durante el curso. Otro de los puntos a considerar dentro de una estructura de directorios del proyecto Symfony es el composer.json, ya que aquí se guardan todos los bundles que nosotros descarguemos. Y importante, está la versión de Symfony que estamos utilizando, que en este caso es 7.0, y cualquier versión que aparezca en 7.0, 7.1, 7.3, etc. También está parte donde se va a guardar nuestro código, que es la carpeta src. Aquí se van a generar nuestros controladores. En esta carpeta de entity, nuestras entidades que van a estar relacionadas directamente con la base de datos. En el repositorio, que son todos los queries, por así decirlo, que se van a ejecutar. Y el archivo de kernel.php. También tenemos templates, que en este caso serían las vistas. En este caso tenemos uno como ejemplo, que es el de base.html.twig. Importante, Symfony ocupa Twig como gestor de vistas. ¿Okay? Entonces ya nos genera esta como ejemplo. También tenemos la carpeta de configuración. En esta se instalan archivos. Más bien, en esta carpeta de configuración, todos los bundles que se instalen generan, si así lo requieren, algún archivo de configuración. De los más importantes es el de services.yaml, en el cual pues podemos agregar diferentes parámetros, que igual lo vamos a ocupar más adelante. El de routes, que básicamente ya con estas nuevas versiones lo único que está apuntando es dónde están los controladores para generar esas rutas y cuál es el namespace. Y también está, por ejemplo, este de bundles, que básicamente todos los bundles que se instalen los va a venir a llamar y a cargar. Ok, vamos a iniciar después de esto con, creo que sería de lo más importante, conectarnos a una base de datos. Y con esto vamos a poder ver ya en la práctica toda esta teoría de la creación de páginas, de rutas, de controladores, etc. Entonces inicialmente vamos a irnos a database doctrine y nos dice que para poder utilizar doctrine o conexión a base de datos, bueno, igual aviéntense ustedes la lectura por favor, ya que sí es necesaria. Vamos a instalar a través de Composer el bundle de Symfony ORM Pack. ¿Okay? Entonces ya que estamos aquí en nuestro editor, vamos a ver vamos a abrir una terminal. Bueno, no se me abre, aquí la tengo abajo, terminal, y vamos a ejecutar ese comando que copiamos. Y por lo pronto, en lo que se instala y se descarga,
vamos a ocupar también este segundo, que es, ¿dónde está el de copiar? Copiar, que es para Market Bundle, que básicamente esto es para desarrollo y sí lo vamos a ocupar. Nos dice y parte de lo que les mencionaba hace rato, como en este caso este bundle que vamos a requerir necesita configuración, esa configuración va a quedar en el archivo .env. Y nos dice que en la variable llamada database URL podemos configurar nuestra cadena de conexión. Ok, aquí ya se descargó el primer paquete. Vamos ahora a descargar el segundo. Y en lo que se hace, vamos a irnos al archivo .env. De hecho, esta instalación ya prácticamente está por acabar. Y lo que vamos a hacer es cambiar nuestra cadena de conexión. Listo, esto ya terminó. Ya voy a ocultar la terminal por el momento. Y voy a comentar esta de Postgres, ya que no vamos a utilizar en este curso Postgres, sino la de MySQL. Vamos a utilizar esta. No la copié bien. Mi recomendación es justo que la copien y no que la descomenten, por si en algún momento ocupan la original, pues puedan ver cuál fue la versión inicial. Entonces, en este caso nos vamos a conectar a MySQL. La aplicación más bien es el nombre de usuario, que en este caso nuestro usuario va a ser root, sin contraseña. Nos vamos a conectar a localhost por el puerto 3306 y el nombre de la base de datos que vamos a crear va a ser una nueva que se va a llamar curso. Ok, entonces con esto guardamos y vamos a ver qué es lo siguiente. Después dice que ahora los parámetros de conexión están configurados. Es necesario crear la base de datos. Importante, Symfony, por lo que he notado, es un framework en donde primero codificas y después vas hacia la base de datos, o sea, code first, como se denomina. Entonces vamos a iniciar creando nuestras entidades, nuestra base de datos, y conforme vayamos creando código vamos a ir exportando esas entidades hacia la base de datos. Entonces lo que hace este primer comando es generar la base de datos. Vamos a ir aquí a localhost. Inicialmente no deberíamos de tener una base que se llame curso. Tenemos diferentes, pero en ninguna de estas hay una que se llame curso. Entonces, al ejecutar este comando que nos indica Symfony, voy a abrir nuevamente la terminal. Esa base de datos se creó. Y sin errores, porque obviamente pusimos el usuario y la contraseña de manera correcta, y al igual que la base de datos. Entonces, si vamos aquí y actualizamos, vamos a ver que nuestra base de datos curso ya existe. Está vacía porque no hemos creado todavía ninguna entidad, pero es lo que vamos a hacer ahora. Hay diferentes herramientas que ya trae Symfony, que en este caso, por ejemplo, vamos a ejecutar la creación de una entidad, en la cual, a manera de ejemplo, vamos a crear solamente una tabla arbitraria para ejemplificar. Pegamos este comando que es php bin console make .entity y el asistente nos va a preguntar que pongamos un nombre a la clase, a esta nueva entidad que estamos creando. Entonces yo, por ejemplo, le voy a poner usuario. Puede ser cualquier otro nombre, pero para este ejemplo le voy a llamar usuario. Ok, inmediatamente puedo agregar ya propiedades, pero antes de agregar propiedades quiero que vean que en la carpeta src, en la subcarpeta entity, se generó esa clase entity que se llama usuario. Ya nos genera en automático un campo que se llama ID, que en teoría va a ser el identificador único que va a tener esa clase. Posteriormente también nos generó una clase más o un archivo más en la carpeta repositorios, que aquí más adelante igual vamos a venir a utilizarlo. Entonces, regresando al asistente de creación de entidades, nos dice que si vamos a agregar una propiedad, pongamos el nombre, y si no, que simplemente pongamos enter. Entonces yo voy a crear una nueva propiedad que se va a llamar, a ver, no sé si le puedo dar zoom, sí, lo voy a quitar un poco. Una propiedad que se llame, por ejemplo, nombre completo o solo nombre.
Aquí nos pregunta el asistente de qué tipo queremos que sea. En este caso la voy a dejar así como está por default, que es string, a 255. Podemos recortarla si queremos. Y después nos pregunta que si este campo va a ser nulo en la base de datos, si se permite ser nulo en la base de datos. Vamos a decirle que no, únicamente damos enter porque es la opción por default. Posteriormente vamos a agregar, por ejemplo, apellido paterno. Vamos a poner ahora apellido paterno. Aquí podemos ver qué otras opciones de campos tenemos. Hay diferentes, incluso relaciones, tipos de datos para fecha y tiempo, enteros, flotantes, etc. En este caso, como va a ser el apellido, también va a ser de tipo string. Lo vamos a restringir igual a 255 y este campo tampoco puede ser nulo en la base de datos. ¿Okay? Únicamente es para el ejemplo. Posteriormente voy a agregar apellido materno. Igual de tipo string, de 255, no puede ser nulo. Y ahora nos pregunta si queremos agregar una variable más o una propiedad más. En este caso va a ser edad. Voy a decirle que sea de tipo entero. Voy a utilizar integer. Le puedo decir que sí puede ser nulo en la base de datos. Y listo. Ya con esto no voy a agregar más propiedades para el ejemplo. Y interesante, ahora aquí nos dice que podemos ejecutar este comando para iniciar la migración hacia la base de datos. Vamos a probarlo a ver qué es lo que pasa. Antes de probarlo, verifiquemos, hay una carpeta que se llama migrations y aquí se van a generar todos los archivos o todas las versiones de migración hacia la base de datos que se generen a través de esta línea de comandos. Entonces voy a pegar ese comando, php bin console make migration, y va a generar el script de migración. Lo generó, veamos cómo está. Básicamente es un archivo PHP, un script de PHP, pero que tiene la sentencia de create table. ¿Okay? Hay una tabla más por aquí, que es la de Messenger mensajes. Esta se creó porque por default se instaló esta propiedad. Entonces, como también usa Doctrine, se va a generar ahorita que hagamos el export hacia la base de datos. Hasta aquí todavía, si verificamos, la base de datos está vacía. La base de datos que se llama curso está vacía. ¿Ok? Entonces, aquí hay un comando y esto es la ventaja de utilizar Symfony porque nos da esos indicios de cómo poder seguir. Entonces lo copiamos, lo pegamos y lo que va a hacer es crear la migración. La migración la va a migrar, valga la redundancia. Y con eso va a generar la tabla en la base de datos. Nos pregunta si estamos seguros de ejecutarlo, voy a poner que sí. Y listo, dice que la migración se ejecutó de manera exitosa. Veamos ahora qué hay en nuestra base de datos curso. Hay tres tablas. La primera fue la última, no importa el orden, fue la que creamos, en donde ya había un ID que es autoincrement y de inmediato lo detectó como clave primaria. El nombre, que está restringido a 255 caracteres, el apellido paterno y el materno, que de igual forma están restringidos a 255 y no pueden ser nulos. Después creamos un campo de tipo entero que se llama edad y este sí puede ser nulo y justo así lo migró. También nos migró otra base de datos, una tabla que nosotros no la creamos pero sí la ocupa el framework. Y un histórico de versiones. Esta igual solamente puede ser informativa, pero también nos puede ayudar en algún momento a reversar, si así se requiere, hacia una versión hacia atrás, valga la redundancia, de alguna modificación que hayamos hecho a la base de datos. ¿Ok? Entonces, el ejemplo de conexión o de creación de la base de datos termina aquí. Sin embargo, vamos a aprovechar, ya que a través de este framework, ya que incluye muchas herramientas desde línea de comandos, nos permite también generar un CRUD. Vamos a generarlo con este comando, que es php bin console make CRUD. ¿Ok? Entonces, lo siguiente es, nos pregunta qué nombre le vamos a dar a esta nueva entidad o a esta nueva clase. Entonces le voy a poner que se llame usuario. Perdón, nos pregunta de qué clase queremos generar ese CRUD, que en este caso es la clase usuario, que es la que acabamos de crear. Le doy enter y después nos dice que seleccionemos un nombre para el controlador.
nos da sugerencias. Podemos dejarla así como está o poner uno nuevo. Si la dejamos por default, únicamente damos enter y se va a generar usuario controller. Después dice que si queremos generar test, en este caso le vamos a decir que no y únicamente enter. Entonces nos generó todos estos archivos que vamos a ir viendo de poco en poco para este pequeño ejemplo. Voy a quitarle un poco el zoom. Se generó el controlador que se llama usuario controller y genera todas estas rutas. Ahorita vamos a ir viendo cómo funcionan, pero básicamente es un listado de usuarios, creación de un nuevo usuario, muestra un solo usuario, edita un solo usuario y elimina un solo usuario. ¿Ok? También se generó en la carpeta de templates todos estos archivos que básicamente son vistas. Vamos a ver cómo se ve ya funcionando. Para eso vamos a ejecutar Symfony, comando Symfony Symfony espacio server start. Ok, y ya que se ejecutó, vamos a buscar aquí está, nos dice que se está ejecutando, se está corriendo en esta ruta. Ya la copiamos, vamos a abrirla y vamos a esperar que cargue. Inicialmente tarda un poquito, de hecho no fue casi nada, y nos da esta primera versión de nuestro proyecto que dice que la aplicación está lista en la carpeta curso. Sin embargo, queremos acceder al controlador que recién creamos, que es el controlador usuario. Entonces para eso tenemos que escribir únicamente diagonal usuario. Ok, y aquí está. No tenemos ningún registro insertado, obviamente, porque es la primera vez que la vamos a crear. Entonces vamos a crear uno nuevo. Vamos a crear el nombre, por ejemplo, que se llame curso. Aquí únicamente para el ejemplo le voy a poner apellido paterno, apellido materno, y la edad puede ser nula, pero pues yo lo voy a poner en 18. La vamos a guardar y listo. Así de fácil se creó el primer usuario. Si vamos aquí a la carpeta usuario, pues vamos a ver que ya también está ese registro existente. Podemos modificarlo si así se requiere, y pues ver la detalle a través de la root edit. ¿Ok? Entonces con esto regresamos a la página de documentación. Vamos a ver a partir de esto, por ejemplo, lo que son las rutas y lo que son los controladores y los templates, pero pues ya a través de un ejemplo para que sea más tangible. La ruta es esta que se está definiendo con route, y el nombre o lo que va a rutear va a ser cada vez que llegue en la URL diagonal usuario. Ok, posteriormente vienen otras rutas. Esta es la ruta padre, por así decirlo. Si nosotros ponemos usuario diagonal o nada más diagonal usuario, que fue lo primero que hicimos, voy a regresar al ejemplo, únicamente usuario, lo que hace es que se listan todos los usuarios que existen en la base de datos. Este usuario repository, que es el repositorio que se generó, básicamente lo que hace es una conexión directamente a la base de datos y le da la instrucción de decirle: tráete todo, busca todo lo que encuentres y regrésalo y pásaselo a la vista que está en la carpeta usuario diagonal index.html, que vamos a ir ahorita. Aquí estamos en la carpeta usuario, después dice que es index.twig.html y aquí está, miren. Se genera un título que podemos cambiar, una etiqueta h1 y una tabla en la cual se muestran todos los atributos que tiene nuestra entidad usuario. Posteriormente empieza a hacer un for each, suponiendo que es más de uno. Por eso es que empieza a iterar y a mostrar de uno en uno esos usuarios que tenemos persistidos ya en la base de datos. Ok, regresamos al controlador.
Después lo que nosotros hicimos fue crear un nuevo usuario, si ustedes recuerdan, a través de este create new. Y ese create new es una ruta también que está en diagonal usuario, diagonal new. Aquí está arriba, miren, diagonal usuario, diagonal new, y me da la capacidad para generar un nuevo usuario. Por ejemplo, le voy a poner segundo usuario, únicamente apellido paterno y apellido materno, y igual tiene 18 años. Le doy guardar, y antes de darle guardar, lo que va a hacer es que me dice aquí en new que va a ser una persistencia hacia la base de datos. Más adelante vamos a ir desencadenando un poco, pero básicamente es genera un formulario inicialmente de tipo usuario, que es este, create for de usuario type. ¿Ok? Entonces se generan estas propiedades nombre, apellido paterno, materno y edad, que son estos que tenemos aquí. Y posteriormente, cuando nosotros damos guardar, bueno, primero se genera esto y después está un if que indica que si este formulario es enviado, o sea, si le damos submit en el botón submit, y si este formulario es válido, va a tomar esa entidad o ese valor que viene, que es el usuario, lo va a persistir y lo va a guardar en la base de datos. Si la ejecución o si el guardado es exitoso, nos va a redirigir a la ruta app user index, que es esta misma que ya habíamos visto, que es el listado de todos los usuarios. Entonces le vamos a darle save y justo pasó lo que mencionábamos, nos manda a la ruta index con los usuarios que tenemos persistidos ya en la base de datos. Y lo mismo para editar y para eliminar. En este caso, por ejemplo, el editar, vamos a darle editar, y dice que está en la ruta diagonal usuario, diagonal un ID, diagonal edit. ¿Ok? Entonces regresamos, ruta padre, diagonal usuario, posteriormente este ID y posteriormente la acción que se va a realizar. Esto lo podemos cambiar de orden si nosotros queremos para que sea, por ejemplo, primero editar o primero edit y después el ID. Lo que hace nuevamente para editar, voy a darle nuevamente, bueno, de hecho estamos aquí en editar, dice que carga crea este formulario, que es este que ya habíamos visto, y le pasa los datos, que en este caso es el usuario, que ya fue a traerse por contexto o implícitamente de la base de datos. Entonces genera el formulario y le pasa a ese usuario para que se genere este formulario con los datos ya cargados. Si nosotros hacemos, por ejemplo, un new usuario, veamos qué es lo que pasa. En lugar de que se genere ya con las propiedades cargadas que están en la base de datos, se genera como vacío, porque no hay ningún valor que le estemos pasando. Únicamente le pasamos una instancia vacía. Entonces, esta que ya está de la base de datos, se la pasamos y actualizamos y nuevamente carga los valores. Detecta que si el formulario es enviado y es válido, hace el flush, que básicamente es la actualización de ese registro. ¿Ok? Entonces, ya vimos varios conceptos y los vimos con la práctica, como es la creación de las rutas, los controladores y los templates, y también lo que es el archivo de configuración BARTS. ¿Okay? Entonces, básicamente esto es el core o el principal funcionamiento de Symfony. Genera, ya recuerden que es un framework orientado hacia el patrón MVC, que es modelo vista controlador. El modelo está entre el repository y las entidades, los controladores en la carpeta controller y las vistas están en la carpeta templates y los que se vayan generando. ¿Okay? Entonces en el siguiente video vamos a seguir viendo un poco más a detalle cómo funciona y generar también pues un proyecto más específico.